Pero cuando hay áreas centrales importantes, conforman como zonas también ciertos equipamientos, los equipamientos conforman, son elementos estructurantes, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que en la ciudad hay una serie de elementos que son los que estructuran todo, no todo. Más bien diríamos que el 80% de la ciudad no es estructurante en sí misma, es como si fuera gris, que son los barrios, son muy parecidos. Con base a su propio polígono, ustedes van a determinar en su planteamiento, primero a nivel existente y luego a nivel de propuesta, cómo se transforma o se convierte el polígono en un elemento estructurante. Entonces, cuando ustedes ya hagan su análisis y después su propuesta, ustedes han hecho un análisis hasta ahora, ¿cierto? Y después creen una propuesta, ustedes van a coger los elementos que son más importantes de su estructura, lo que estén planteando, y lo van a elevar, lo van a convertir en un elemento en 3D. Solamente los elementos estructurantes, lo que ustedes consideran, ¿verdad? Esta estructura, digamos, la vamos a evidenciar a través del 3D para entender que sobre ella ustedes tendrán que actuar de una forma importante, con arquitectura, pero por el momento ustedes pues la elevan, básicamente. Entonces hay que hacer dos planos, fundamentalmente. Uno de lo existente y uno de la propuesta. Básicamente, esta es la estructura actual y esta es la estructura que nosotros planteamos en el equipo. Bien. Ese ejercicio lo vamos a llamar estructura. A veces lo llamamos estructura profunda, o yo lo llamo estructura profunda, porque pues evidencia dentro de la estructura lo más importante. Pero el concepto de profundo también viene con el tiempo como lo que viene del pasado, las preexistencias que llama Aldo Rossi, que persisten todavía en el tiempo como elementos importantes. Entonces, por el momento llamémoslo estructura. O sea, el ejercicio se llama determinar la estructura principal o la estructura. Entonces aquí hay un ejemplo. En este libro que se llama Exurban, se hace un análisis de la estructura principal de varias ciudades americanas y en especial Nueva York. El libro al principio tiene una parte teórica que pues es muy interesante y después tiene unos análisis sobre varias ciudades empezando por Nueva York. Entonces acá se analiza un poco un ejemplo antiguo de cómo eran unos dibujos que se hacían sobre Nueva York, y aquí ya se va evidenciando la estructura principal. Pero digamos, acá, ven ustedes estos ejes, es la estructura, ¿no? En 3D, unos más importantes que otras, pero ahí están. Entonces, esto se evidencia crea como una red, como una malla, ¿no? Una malla como si pusiéramos palitos con balsos. Acá vemos otro zoom. Tiene mucho que ver con los tejidos, obviamente, con los ejes que estructuran. Por ejemplo, la estructura de la zona en Manhattan, que las manzanas todas son iguales, y aquí está el Central Park, digamos cómo se va organizando. Obviamente estos elementos son muy importantes. Vean, acá lo evidenciamos muy bien, ¿cierto? En este. Entonces esto, el libro lo llama la grilla. La grilla. O digamos el sistema de tejido, digámoslo así. Entonces aquí vemos
que estos ejes son más importantes que estos que están adentro. Este también, este también. Cuando uno tiene clara la estructura, todo es fácil. Porque entonces uno ya dice, bueno, esto es importante, esto es importante, esto es importante. Y entonces esto se empieza a volver más importante con la arquitectura. Ahí la arquitectura, uno va con su costal de arquitectura ahí atrás. Entonces le dicen, eso es lo más importante. Bien, entonces voy yo, saco mi costal y pongo mis edificios. También fíjense que en este caso no es un eje, como la mayoría de los casos que son líneas. En este caso es una superficie, es una gran área, porque toda esa área es importante. En este caso, por ejemplo, un parque. El parque es importante todo, no solamente un pedacito de parque. Entonces se vuelve una superficie que también se levanta en 3D. Bueno, aquí están muchos ejemplos que ustedes les pueden tomar fotos. Vean esta tan potente, ¿cierto? Viene un eje que es muy importante y se cruza con el otro. Eso puede pasar con los trenes, etc. Aquí ese era Nueva York, luego analiza Los Ángeles. Cuando hay un eje importante, miren ahí cómo va definiendo la estructura, o que es como saliendo al campo. Un eje urbano, digamos, como va definiendo. Esto ya es propuestas, ¿no? Digamos, fíjense que aquí la densidad, la manera como se ubican los edificios es diferente a esta o a esta. Aquí son torres con espacios abiertos, en cambio estos son bloques, ¿sí ven? Con espacios abiertos. Ambas son válidas, pero pues hay que justificar. Boston, y así sucesivamente. El ejercicio lo vamos a hacer como el libro, con blanco y negro, ¿cierto? Cara, creo yo te digo. Entonces así el libro, aquí habla de los elementos estructurales, habla de los restos triangulares, que no sé, son estos. Esta es el inicio del ejercicio, detectar los ejes y las relaciones. Cara. Miren esto tan interesante, ¿no? También. Por ejemplo, acá lo que hizo este ejercicio fue, a partir del centro, generó una grilla, una cuadrícula, y a partir de esa cuadrícula la extendió sobre el territorio y le generó una cruz con esa misma, digamos, cuadrícula. Esto es de lo existente. Cómo ha ido creciendo desde un centro y se ha ido extendiendo. Chicago. Aquí está el ejercicio ya. Aquí es un sector, ¿no? Lo que nomás tomaron. Entonces, normalmente este ejercicio habría que hacerlo para la franja. Pero ya teniendo todos la franja, pues ya pueden identificar cuáles son esos elementos y convertirlos a sus polígonos. Realmente, como ustedes ya tienen claros los elementos que estructuran la franja, la otra semana hacemos el ejercicio dentro de 2 semanas, hacemos el ejercicio de la franja. ¿Me explico? O sea, vamos a ver lo que los polígonos producen. Bien, aquí termina.
Cuando nosotros vemos la ciudad con base a la estructura, pues es más fácil para la arquitectura. De hecho, hay arquitectos que trabajan con base a la estructura, antiguos inclusive, no la estructura de los edificios, sino la estructura de las relaciones. Entonces, por ejemplo, la casa de Miss Van der Rohe.